Además es un placer y quiero arrancar agradeciendo a Cris por la invitación. Estar en el primer formato de Bitácora Humana de Bogotá. Somos pioneras con las otras mujeres maravillosas que también van a estar compartiendo escenario como speaker este año. Entonces, rico gozarme esta oportunidad de formar parte de un formato que inicia en Bogotá con una bitácora humana, donde tenemos la oportunidad de conectar con emociones, con la vida de cada una, con historias que inspiran. Y creo que ese es el principio, más allá de que conozcan a Roxana Mendoza, la profesional, que como bien lo decías, pues pueden entrar a mi LinkedIn y pueden ver lo que he hecho, lo que no. Quiero que hoy conozcan a la Roxana Mendoza humana, del ser para el hacer, que es parte de mi filosofía de vida, que conectemos quizás con momentos de mi vida que me han marcado, me han transformado y que quizás puedan conectar también con algunos momentos que ustedes puedan estar atravesando. Pero cuando me hicieron la invitación, lo primero que dije fue, bueno, ¿de qué hablo, no? O sea, ¿será que es algo súper estructurado y demás? Y Paula, que me extendió la invitación, muchísimas gracias, me decía, no, Rox, o sea, es algo inspiracional, con lo que tú realmente quieras compartir con un espacio privado, realmente es un espacio pequeño. Y automáticamente mi mente empezó a volar con mi equipo, que están por acá acompañándome también. Y dije, bueno, listo, quiero hablar de liderazgo, pero no de liderazgo tradicional. Creo que está pasando y estamos transformando la visión del liderazgo. Entonces quiero arrancar hablando de liderazgo 4.0, pero para llegar al liderazgo 4.0 y cuáles son como esos factores de influencia importante que están transformando el curso del talento, vamos a conocer a Roxana Mendoza. ¿Estamos listos? Gracias por acompañar este espacio. Vamos a dar inicio entonces. Listo. Entonces quiero arrancar con unos bullet points muy corticos que me identifican, llámenle competencias, comportamientos, actitudes que describen el perfil de Roxana Mendoza. En un principio, el servicio. Siempre desde chiqui sabía que quería servir a los demás. No sabía cuándo, ni cómo, ni para qué, no tenía idea, pero siempre estaba vinculada con actividades que me permitían estar al servicio de las personas, en el colegio, en las actividades comunitarias, algo que me movía mucho y sigue siendo algo que me identifica. Conecto muy bien con las poblaciones vulnerables, creo que desde toda mi trayectoria he tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad, con personas de escasos recursos, con población migrante, entonces es algo que sigue estando en mí y que trato de proyectar en mi actuar diario. En segundo lugar, pues la autenticidad. Roxana Mendoza, la que ven aquí, es la de casa, la del trabajo, la de los espacios. Mi equipo se ríe porque sí, soy la misma y creo que es algo que caracteriza también ese sello de mi liderazgo, la autenticidad, ser genuina, transparente, es algo que finalmente ustedes notan, no es algo que se finge y es algo que también me caracteriza muchísimo. La pasión, indiscutiblemente apasionada por todo lo que hago, o sea, desde entrenar muy temprano en la mañana cuando tengo tiempo, en el trabajo, obviamente todos los proyectos, por más pequeños que sean, siempre trato de inyectarle esa pasión. Tengo un alto nivel de energía, entonces trato de mantenerme siempre curiosa, haciendo cosas diversas y aprendiendo un montón, pero creo que eso también conecta con el propósito de vida. Y cuando tú realmente encuentras tu propósito de vida, la pasión siempre va a estar ahí. Es algo que te surge, que es natural. La resiliencia, creo que, y más adelante les voy a contar sobre todo un factor que tuvo un hito en mi vida. Trato de ajustarme muy fácilmente a los entornos cambiantes, creo que es algo que me caracteriza mucho, pero también porque las circunstancias de vida me han llevado a eso. A veces no es que estemos buscando el cambio, es que llega a ti. Y si hay algo que cambia constantemente es la vida, nunca es lineal. Jamás. Entonces creo que tener la capacidad, sobre todo hablando de liderazgo transformacional, de poderte adaptar bajo las circunstancias que sean, no importa levantarte, pensar siempre a largo plazo y decir lo puedo lograr, creo que es algo que también me caracteriza desde una perspectiva más de vida que profesional y ya les voy a contar un poco más adelante por qué. La espiritualidad, para los que somos creyentes en Dios completamente, creo que mueve mi vida, creo que es parte de mi propósito de vida, pero también trato de cultivar mucho la espiritualidad, de conectar con las emociones. Creo que antes de ser un buen profesional y un buen líder, debemos tener muy claro cuáles son esas emociones que finalmente proyecto hacia afuera. Todo empieza desde adentro, indiscutiblemente, y creo que mi trayectoria y mi historia de vida me ha enseñado a entender que cuando tus emociones están en el lugar correcto, tu espiritualidad está en el lugar correcto y tu forma de pensar, lo demás fluye y se da solo. Y es un mensaje también que quiero compartir con ustedes el día de hoy, obviamente desde el aprendizaje de todo lo que en mi ciclo he podido vivir y transformar.
Acá, pues, un recorrido laboral cortico. Arranqué muy chiquis en Belcor, compañía que llevo en mi corazón, donde tuve muy buenos mentores, una trayectoria de casi 5 años. Y cuando digo muy chiquis, literal tenía 19 años, estaba muy pequeña, no tenía mucha idea de temas de talento en lo absoluto. Y ahí les cuento un poco hacia atrás. Yo me gradué a los 15 años de colegio. La situación económica en familia no era precisamente de bonanza. Y tenía muy claro, y por eso siempre comparto estos extractos de mi vida, porque sé que a muchos les puede funcionar, y es, tenía muy claro el propósito hacia dónde quería llevar, pero no tenía los recursos para eso. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Mami, ¿me firmas un permiso? Yo quiero trabajar. Porque definitivamente mi proyecto debía era estudiar y ser profesional. Tenía muy claro que era algo de servicio, no sabía si sociología, psicología. Finalmente me fui por la administración de empresas en Venezuela con un enfoque de recursos humanos, y eso me permitió tener un trampolín, pero arranqué siendo promotora de supermercado. Y yo siempre le digo a mi equipo y con todas las personas que tengo la oportunidad de compartir esta historia, no me digan que no se puede. Porque no todos tenemos las oportunidades, pero sí las podemos buscar y las propiciamos. Entonces tenía marcas, no sé, de cuidado personal, de cervecerías otro día, etcétera, etcétera. Pero sabía que era un fin, era un medio para llegar a un fin. No iba a quedarme ahí. Arranqué 6 meses, ahorré para el primer semestre de la universidad. Y en ese momento conseguí el siguiente escalón, que era ser recepcionista de una empresa que alquilaba automóviles, que nada que ver también con lo que quería yo, pero me permitió 3 años consecutivos. Logré una beca, porque yo decía, bueno, ok, no gano mucho, trabajaba y estudiaba, salía de casa a las 5 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, a veces literal con el pasaje en el bolsillo y para comer un perro caliente porque no había más, y sé que muchos conectan con esa realidad. Porque no todos tenemos la posibilidad económica de tener títulos universitarios prontamente o que la familia pueda financiarlos. Pero siempre con esa convicción y con esa berraquera de decir, lo voy a lograr, porque mi meta está allá y nunca perdí el foco. No tenía la oportunidad de salir de rumba con el resto de los compañeros o de viajar tanto, porque todos los ahorros estaban literal para un fin. Y en ese momento, ya cuando me gradúo súper chiquis, llega Belcor como literal esos mensajes de Dios, sin buscarlo. O sea, necesitaba un analista de recursos humanos para una planta de producción que estaba sindicalizada. Y ni idea ni de una cosa ni de la otra. Literal fue así, pero tuve una mentora maravillosa que se llama Raquel Uzcategui, que sabe que siempre la menciono, le llevo en mi corazón. Y me decía, tranquila, vamos a lograrlos. O sea, mi reto también profesional es llevarte al nivel que tú quieres porque tienes las ganas, porque tienes la actitud y porque definitivamente tú tienes claro cuál es tu propósito estando en el área de recursos humanos. Y fue una maravillosa experiencia hasta que llega Bayer, que también fue otro mundo completamente distinto, mucho más corporativo, estructurado, una cultura alemana, nada que ver. Yo venía de cosméticos, que hasta cierto punto es consumo masivo, con una cultura corporativa muy distinta. Entonces, es como también te adaptas a un entorno muy rápidamente, porque fue una transición inmediata a manejar países, porque en ese momento tenía una posición de recursos humanos para la región andina. Tuve la oportunidad de emigrar gracias a Bayer y con ellos llego acá a Colombia, que esa historia ya se las va a adelantar. Y luego de Bayer llega una oportunidad muy linda de Parmalat, que también era consumo y era volver a una multinacional con un proyecto y un reto distinto. Yo estaba en un momento donde todavía estaba chiquis, donde no había tenido una jerarquía tan alta quizás en posiciones de liderazgo, pero tenía todas las ganas de comerme el mundo y de aprender y de gozármela. Entonces en ese momento llega Parmalat, un reto para Latinoamérica, posiciones que de hecho querían en Colombia. Todas las cabezas las queremos en Colombia, no quiero que estén descentralizadas, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, bueno, estamos en una multinacional, es fácil, las bandas de salario me robaba de Unilever, de todas las multinacionales que podía, y era muy buena cerrando vacantes porque toda mi trayectoria arranca en selección y en todos los temas de comportamiento. Entonces creo que fue como muy fácil y en ese momento me dicen, Rox, hay un reto para Montería, es una planta sindicalizada, es una jefatura de gestión humana, ¡pum! Ahí empieza una trayectoria ya con un nivel jerárquico distinto y arranca una carrera con retos completamente diferentes, con un rol integral, con temas a los que yo estaba completamente ajena, de nómina, de seguridad de salud en el trabajo, de compensación, de retarte a un proceso sindical que es completamente distinto. Y se logró porque siempre tenía muy claro que, uno, ¿cómo demuestras tú con resultados? 2, inspirando confianza. Y 3, ganándote a las personas. Entonces, esa fórmula funciona perfectamente cuando llegas a un entorno que te reta y que puede llegar a ser resistente. Luego la oportunidad de Diane Jordi, que es una marca, allí yo entro en el mundo del retail, que también me ha transformado un montón, porque la experiencia, digamos, en Parmalat
tuvo su ciclo. Y Dan Jordan era una marca que yo conocía desde Venezuela, ellos crecieron allá gigantes, de hecho son líderes en el retail de ropa interior en Venezuela, y cuando veo que tenía otro nombre en Colombia, yo me causa curiosidad, listo, es una posición también de rango medio, pero ahí empiezan uno de los hitos importantes porque a mis 29 años me dieron la oportunidad de ocupar un cargo gerencial, porque también creyeron en mí y en todas las competencias que tenía. Y no tenía ni idea de nada de textil, ni de plantas de confección, ni de plantas textileras, ni de nada, absolutamente nada. Pero tuve un mentor también muy, muy bueno, que son de esos mentores que te sacuden, que no siempre tú ves chévere, que no siempre te dan la palmadita, pero que te hacen crecer un montón. Y ahí empieza toda una trayectoria ya en otros sectores de retail, un negocio distinto como Mac Center, que es Apple, que es un mundo completamente diferente, para llegar hoy día a Lily Pink y Joy. Entonces ahí hay un resumen breve, pero ya les voy a profundizar. Creo que acá no está encendido. Listo, si me ayudas. Listo, perfecto. Listo. Perfecto, entonces vamos a hablar de esos hitos que de alguna manera han transformado mi vida personal y voy a conectar con ciertos temas que mueven fibras desde las emociones, pero que de alguna forma creo que es importante compartir porque no sé quién se pueda conectar también con mi realidad. La migración. Yo llegué a Colombia en el año 2014, país maravilloso, es mi segunda casa indiscutiblemente, venezolana de corazón, pero todas las oportunidades laborales, profesionales y personales que me ha dado Colombia, he sido una de las afortunadas que sale de su país y tiene la oportunidad de seguir desempeñando su carrera, de lograr cosas interesantes, de alguna manera proyectarse como lo he hecho, pero es un proceso muy complejo. Y les digo porque pues en Latinoamérica somos expertos en migrar a Europa, a Estados Unidos, a donde nos toque, ahí viene parte de la resiliencia. Creo que el latino también se ha esforzado mucho por querer visualizarse con otras oportunidades y bienestar para su familia, creo que es la palabra que siempre prevalece. Tú sales con el sueño de ayudar a los que se quedan. Esa es básicamente la meta con la que tú sales de tu país. Con 2 maletas, porque a veces no tienes más, a veces ni siquiera donde dormir, y se los digo con la responsabilidad que me caracteriza, sin tono de victimizarme en lo absoluto, pero sí diciéndoles, a veces hay momentos donde la parte emocional se queda de lado porque tienes que solucionar lo económico, pero finalmente eso está ahí. Entonces es cuando las emociones te dicen para, porque entran los procesos depresivos, porque te afecta mentalmente, no tienes una red de apoyo, no son tus costumbres. Y yo decía, bueno, nada, Colombia está acá al lado. Miren, les digo, las Navidades, nosotros no celebramos velitas, no celebramos novenas, el plato navideño es completamente diferente y uno dice, pero estamos acá al lado. No, y más allá de eso, poder conectar con una cultura y con personas distintas. Yo he tenido la fortuna de viajar en todo Colombia por las posiciones que he ocupado y es como que vieras mini países, o sea, si te vas a la costa o si te vas a Medellín o si estás acá en la región central, es muy distinto. Tener la capacidad de adaptarte, de agradecer, que es una palabra que siempre van a escuchar en mí, agradecer absolutamente todo. Lo que se dio, lo que no se dio, el trato que de pronto sentiste que te discriminaron, no pasa nada, porque es mi proceso. Yo no puedo esperar que mi proceso lo supere el entorno, simplemente está en mí y en cómo yo reacciono a ese entorno. Entonces, si en algún momento me sentí, no sé, discriminada en un restaurante, me pasó algo muy curioso, no fue nunca en un entorno laboral, y yo decía, pues, no importa, creo que eso habla más de la persona que de mí, no pasa nada. No pasa nada. Entonces creo que ese mismo proceso de ser resiliente, de tener la visión clara de que yo me vine porque voy a ayudar a los que se quedaron y la están pasando realmente mal y soy sumamente afortunada, no importa si tengo un colchón y no tengo una mesa donde comer, eso lo vamos a lograr después, pero siempre con el fin y el propósito muy claro. Y luego viene un hito que definitivamente ha sido uno de los procesos emocionales más duros, perder a mis padres de una manera consecutiva casi. Y voy a hablar de pandemia, porque pandemia creo que nos retó a todos, indiscutiblemente de la situación que nos haya tocado vivir. Llega el año 2020, el 5 de marzo del 2020, mi papá fallece en Venezuela. Y lo irónico de esto es que él acababa de estar aquí, de pasar diciembre con nosotros, con mami, fue como muy extraño, enferma en 2 días, súper joven, vital y demás, y pues simplemente recibe una llamada, mira, acaba de fallecer. Entonces en ese momento tú te paralizas porque piensas que es algo que nunca te va a pasar a ti. Tú escuchas qué les pasa a las demás personas, pero cuando te llega a ti tú no tienes ni idea de cómo reaccionar. Y en ese momento mi lado racional me decía, ok, mis hermanos también están fuera, yo tengo la posibilidad de estar más cerca, viajo, mi mamá estaba acá, compro tiquetes y viajo. ¡Pum! La semana siguiente, emergencia sanitaria del COVID. Yo no tuve tiempo de vivir el proceso de duelo en lo absoluto.
Se los digo honestamente. Yo llegué, hice el proceso velatorio, de entierro de mi papá, etcétera, etcétera. También lidiando obviamente con el tema emocional de mami, porque pues ambos muy jóvenes. Pero la realidad país me golpeó tan duro que los primeros 22 días que yo llegué no tenía agua. Tú dices, bueno, ok, un tema tan básico. No, no había agua. Entonces, mi mente automáticamente dice, hay un antes y un después. O te ajustas a esta realidad que te está tocando vivir, o te frustras, te resistes y la vas a pasar muy mal. No era una opción para mí. Entonces yo dije, bueno, ok, que nos queda cerca, le decía yo a mi mami. Además estábamos con varias primas de Panamá, de Chile, que también se quedaron ahí, entonces como que hicimos un parche a ver cómo suavizábamos la situación. Nada, nos queda 17 minutos caminando un río, porque además no había transporte, ¿no? Vámonos caminando el río. Tu mente se adapta con una capacidad increíble a decir, bueno, ya no te vas a bañar con la ducha, ya no te vas a lavar los dientes con el grifo, no vas a lavar la ropa en la lavadora, vámonos al río en una piedra a lavar y no pasa nada. Y pensemos que es un paseo. Tu mente tiene la capacidad de adaptarse, de ser resiliente para lograr esas cosas. Eso fue lo primero. Lo segundo, la electricidad. O sea, no es lo que uno a veces ve en la noticia, es una realidad que se vive. Yo me llevé mi computador, estaba trabajando a distancia, se podrán imaginar. ¡Pum! En un apagón se daña el computador. Entonces uno de mis tíos me dice, niña, tranquila, te presto el computador, resuelve, no pasa nada, pero tampoco tenía conexión a internet. Entonces ni una cosa ni la otra. Y no hablemos de la alimentación, que era un tema complejo, lo que conseguías dolarizado y que obviamente los ahorros que me había llevado me duraron 20 días. Estuve 7 meses varada en Venezuela, porque no había aeropuerto que me sacara de allá. Entonces, en medio de todo ese caos, yo decía, mami, somos súper afortunadas porque tenemos alimentación, no pasa nada si no se come carnes todos los días. Mi mamá cosía, entonces hicimos tapabocas para la comunidad, que fue algo muy lindo porque habían personas que no tenían cómo costear un tapabocas. Tenemos un montón de telas ahí, hagamos tapabocas y repartamos tapabocas para los niños. Hicimos pañales ecológicos para los niños recién nacidos porque tampoco habían Pampers. Entonces, todas estas situaciones te dicen cuán agradecido debe ser y cuán afortunados somos, porque yo sabía que esa etapa iba a pasar, descubrí la forma de venirme por carretera, porque todavía el aeropuerto no estaba abierto, pasar por Cúcuta La Trocha, donde veías situaciones que habitualmente no son naturales para ti, ves mucha gente armada, tú dices, wow, esto es duro, caminas un montón, pero llegué, listo. El aeropuerto de Cúcuta estaba abierto, ok. Me senté en la acera a llorar como 20 minutos, a procesar los 2 días que me había tocado caminar y pasar, pero dije, Dios, gracias porque yo lo pude hacer, yo lo logré, ya yo estoy acá. Cuando llego a Bogotá y llego a mi apartamento, lo primero que hice fue literal abrir la ducha y darme un baño con ducha y abrir el grifo y lavarme los dientes con el grifo. Oigan, temas tan básicos que subestimamos en el día a día, temas tan básicos que debemos valorar. Por eso insisto con la palabra gratitud, porque a mí me llena todos los días estar y decir, wow, hay salud. Y ahí viene en consecuencia lo que pasa en el 2024. Mi mamá, 62 años, súper vital, súper joven, un 19 de febrero enferma, sin razón alguna, un proceso viral que tú decías, pero bueno, ¿y en qué momento? Se acaba de hacer exámenes, todo perfecto. Y a los 17 días fallece en una UCI. Fue un proceso que me tocó vivir sola, mis hermanos no estaban acá. Y de alguna manera como que mi mente iba actuando en función de la necesidad del momento, como del caos, como que soluciono porque era la tutora, iba a la UCI todos los días a escuchar, no se va a salvar, va a morir, tiene tumores en la cabeza, tú no reaccionas, no tienes la capacidad de reaccionar en ese momento. Pero cuando pasa ese trance, me siento y me detengo porque tenía un montón de emociones que no había liberado, porque yo decía, o sano o me enfermo. Busqué las herramientas necesarias desde la espiritualidad, la psicología y el apoyo. Y no les voy a decir que es fácil y que está superado, un proceso de duelo puede tomar años, todo el tiempo que se puedan imaginar. Y mi sugerencia y mi recomendación es tómense el tiempo que necesiten. Éramos súper cercanas, ella vivía conmigo, estaba conmigo desde el 2017 y ha sido una de las pérdidas más duras porque mis hermanos, por ejemplo, vivieron un duelo a distancia. Yo tuve la fortuna de verla morir, aunque suene duro, hasta el último momento. Ellos no. Entonces, y verla morir y verla cremar y mandar las cenizas a Venezuela, porque ella me decía, niña, no me mandas, y me mandan al mar. Entonces, al final, unos días vinieron unos tíos a apoyarme, ya mi agotamiento físico era de locos. Yo iba a la UCI temprano, iba a la oficina, solucionaba, regresaba a la UCI a la visita de la tarde y dormía 3 horas. ¿Y por qué les cuento todo esto que toca las fibras personales?
porque créanme que cada uno de ustedes debe estar viviendo una situación muy difícil, en menor grado, en mayor grado, conocen a alguien. Y mi mensaje al final es, se puede, aférrate a lo que te ayude a salir de ahí. En mi caso fue la espiritualidad, la fe. Hay muchas personas que dicen, yo me voy por un tema holístico, creo en un chamán del viento, en lo que sea, pero aférrense a lo que les permita salir de ahí, porque no es sencillo. Y estamos viviendo también, y lo digo en líneas generales, un mundo tan cambiante, tan acelerado y tan rápido, que cuando tú no te detienes a resolver lo que está pasando en tus emociones, pasa todo lo demás. Y viene un caos que lo somatizas en cualquier momento de tu vida, en un entorno personal, en un entorno laboral o en un entorno definitivamente hacia adentro de ti y empiezan las enfermedades y un montón de temas. Pero, ¿qué estoy viviendo en la actualidad? Y eso sí es algo que, como lo ven ahí, agradecimiento nuevamente. Estoy en un momento donde tengo y siento plenitud en mí, donde a pesar de todos estos procesos que uno ve complejo, de crisis y demás, Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido benevolente, maravilloso, y me tiene en una compañía donde me siento feliz de poder hacer todo lo que estoy haciendo, de lograr grandes cosas para las personas, que es parte de mi propósito de vida, y donde aprendo constantemente. Y creo que eso es algo que desde los ojitos de mi vida personal quería compartirles, porque han sido situaciones que me han marcado, pero también que me han fortalecido y me han permitido ser la mujer y la profesional que ven hoy día. Ok, ahora vamos a ver los hitos laborales. ¿Qué ha marcado un antes y un después en Roxana Mendoza? En primer lugar, pues la primera posición gerencial que les mencionaba hace un rato, a los 29 años, donde no tenía idea de cuáles eran las habilidades que un gerente necesitaba para liderar un proceso de más de 1.400 personas. Entonces, ahí viene un mentor de esos que te sacuden, como yo les decía, pero que te empujan y te retan a sacar lo mejor de ti. A veces yo siempre le digo a mi equipo, hay líderes de líderes, positivos, negativos, a veces los negativos te enseñan mucho más, porque son esos líderes que tú dices, yo no quiero ser este líder, y en el mundo laboral te vas a encontrar de todo, ¿no? Tú empiezas a identificar con qué realmente tú quieres proyectar ciertos comportamientos a futuro y con qué definitivamente no. ¿Qué aprendizajes hubo? Muchísimos. Desaprender para aprender en primer lugar, salir de esos patrones preestablecidos donde tú eras un coordinador y debes empezar a retarte y aprender para llegar al nivel donde están los demás, porque les cuento, la mitad del equipo gerencial ya me doblaban la edad en ese momento, algunos estaban a puertas de pensión y tenían toda la experiencia del sector que yo no. Entonces yo dije, lo primero, ok, ¿qué es lo que debo hacer? Aprender del sector, punto. O sea, ¿qué es una máquina plana? ¿Qué es una flaximer? Planta de confección, cómo funciona una planta textil, cómo funcionan los puntos de venta, cuál es la rentabilidad. Me senté con el financiero y con todo aquel que sabía. Porque finalmente si tú te paras en una posición del ego donde dices, bueno, ya yo tengo el cargo gerencial, ya tengo la plata, listo. Ese es el primer error para fracasar. Es con humildad decir, no lo sé, pero me pego el que sabe y voy aprendiendo poco a poco. En segundo lugar, los retos con el equipo, por ejemplo. Yo tenía personas en el equipo que tenían la edad de mi mamá en ese momento. Y yo decía, ¿cómo le genero yo credibilidad a esta persona que me está viendo súper chiquita y que sabe que yo no tengo idea porque estoy llegando nueva? Ganarse la confianza del equipo es lo primero. Y tú te ganas la confianza cuando conectas con las necesidades y entiendes sus motivadores. Porque ellos también son seres humanos antes de ser profesionales. Escucharlos, tener la oportunidad de sentarse con cada uno, cuál es su realidad de vida. Conectar primero desde la emoción, luego te va a llevar en consecuencia a aprender lo técnico para poder dar un resultado, porque finalmente así funcionan los negocios. El resultado siempre se debe dar. Y por último, pues yo creo que el inspirar confianza no solamente desde el equipo, sino también con los pares y con la organización en general. Empecé literal a patearme las plantas de producción todos los días, que me vieran, que supieran quién era yo, que escucharan un poco de mí y finalmente que el día de mañana tuvieran la confianza de llegar con cualquier tema, con la apertura de decir, jefe Roxana, está pasando tal cosa, ¿me puedes ayudar? Abierta totalmente. Romper un poco el hito de que la gerencia era puertas cerradas y que allá había un lobo que nadie podía entrar. Al contrario, gerencia de puertas abiertas. Ese concepto incluso remodelamos las oficinas para que todos nos pudiéramos ver y que la gente llegara con facilidad. Entonces, romper con esos patrones de liderazgo tradicionales también me ayudó mucho a poder fomentar una cultura donde el bienestar prevalecía, donde la rotación llegó a ser un 4%, y es espectacular cuando tienes un volumen de 1.400 personas, y donde me dieron la oportunidad de empezar a gestar una cantidad de proyectos. Por ejemplo, con Acción Interna, fue mi primera experiencia con Acción Interna de Joana Bamón, para contratar pospenados. Decían, estás loca, Rox, o sea, eso va a ser un reto. Nada, preparémonos. Con la Secretaría de Integración Social hicimos una cosa espectacular y montamos los módulos de confección en la cárcel La Picota.
Entonces sí se puede. Y nos premiaron y nos reconocieron 2 años consecutivos la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Integración Social, porque tú estás cambiando la vida de las personas. El segundo gran proyecto fue en el 2019 y fue vincular personas con discapacidad auditiva a la planta de confección. También Roxpero, Segura, todas estas eran los más productivos, eran los operarios más productivos de la planta. Porque en la medida que tú das la oportunidad a los que realmente la necesitan y te preparas, obviamente en consecuencia, pues tú tienes que decir, bueno, le voy a colocar a una líder, una persona que no tiene ni idea, preparémonos el lenguaje de señas, demos las herramientas. Entonces creo que todo eso ayudó a que fuera un resultado exitoso desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial y fue un impacto gigante. Pues nada, Lilipín y yo, y definitivamente me ha llevado a transformarme a un aprendizaje continuo y a la innovación. Una compañía también con una cultura, ciertamente cuando llegué hace 2 años y medio, tradicional, había muchos no, hay que romper con los no, pero demostrando. Y hoy día puedo decir con éxito que hemos logrado 2 cosas importantes que también marcan el hito del 2025. Uno, logré estar en el top 1 de Share Influencer de los gerentes que influyen en el interior de su compañía, en el top de Go Íntegro, que es una medición latinoamericana, y logré estar en la posición número 1 para Colombia este año. Y en Lilipín por primera vez logramos certificarnos en el Great Place to Work, pero también entramos en el top 3 de las mejores empresas para trabajar con más de 1.500 empleados. Y es un hito gigante porque hay compañías que tardan más de 10 años en lograrlo y lo logramos este año. Ahora sí les voy a dar un repaso de lo que yo considero liderazgo 4.0, muy a lo Roxana Mendoza, de lo que he aprendido, en esos espacios donde también interactúo con colegas y que todos estos dolores que están acá, creo que todos los líderes de talento en algún momento lo hemos vivido. Rápidamente, liderazgo transformacional, definitivamente transformar personas y resultados al mismo tiempo es lo que está marcando la parada, eso es una realidad. No puede ir el resultado por un lado y las personas por el otro. Desarrollar habilidades, soft skills, como le querramos llamar, es indispensable para lograr los resultados de negocio. Liderazgo generacional, este ha sido uno de los más duros, porque ¿dónde converge y conecta liderar con diversas generaciones? Qué complejo es. Y lo estábamos hablando antes del espacio. Y definitivamente el secreto para mí estar, 1, entiende los motivadores de todas las diferentes generaciones. 2, propicia espacios donde puedan conectar y donde puedan compartir sus experiencias. Y finalmente eso te va a llevar a todo lo demás. En tercer lugar, pues obviamente liderazgo con propósito. Si no encontramos el propósito en nosotros mismos en primer lugar, va a ser muy difícil que encontremos el propósito de equipo o el propósito de liderar a los demás. Entonces encontremos primero la misión, qué es lo que tú quieres lograr y qué es lo que quieres lograr en esa posición. Y en consecuencia eso te va a llevar a encontrar también el propósito en la organización donde estás y motivar desde el para qué, no solamente desde el cómo y el qué. Y ese cuestionamiento a mí me ha funcionado un montón y siempre se lo digo a mi equipo. Pensemos un poco más allá, en el para qué, no en el cómo, no en cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a solucionar, sino en para qué lo voy a lograr, para qué quiero llegar allá. Entonces este es un slide que a mí me conecta mucho, que incluso con mi equipo lo pudimos diseñar, porque ha sido parte del éxito también desde el liderazgo 4.0, particularmente para la familia Lilipín y desde mi trayectoria laboral. Y acá pues le dejo algo de tendencias, creo que finalmente estamos con una proyección 2026 compleja. El año que viene tenemos una realidad país, económica, social que con todo y la reforma laboral es difícil, pero debemos tener la capacidad de prever lo que va a suceder y estar ajustados a las tendencias globales. Sigue marcando la pauta la IA y la automatización de recursos humanos. Veamos a la IA como un compañerito de trabajo más. Pero tenemos que prepararnos para llegar ahí con políticas de regulación y con el debido uso. En segundo lugar, el bienestar integral y una cultura inclusiva. Lo veíamos ahorita con las generaciones. Cada vez se vuelve más la cultura desde cómo integro a todos al mismo entorno organizacional. Y por último, un talento basado en habilidades, pero no habilidades tradicionales, en habilidades que finalmente parten del ser para el hacer. Yo se los recomendaba hace poco en otro podcast, no se afiancen en un perfil técnico, ese es el error hoy día. Y se los digo por experiencia, vean primero la actitud, las competencias, la habilidad y luego vean qué conocimiento técnico tiene, porque eso en el camino se lo podemos formar. Pero lo que tú eres como ser humano, como persona y como ser, eso ya viene adquirido. Y para cerrar, quiero dejarles una frase que estoy utilizando últimamente también con mi equipo y en diversos espacios donde he tenido la oportunidad de estar y que conecta mucho con mi trayectoria y con lo que soy. Definitivamente conectar con la misión de las personas es transformar resultados desde la empatía, porque la empatía se convierte en el eje central
de lograr un buen clima organizacional, de lograr entornos organizacionales sanos y donde en una cultura cabemos absolutamente todos. Muchísimas gracias.